Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Encuentro de Ideas. Soy Edgar Molina y estaré acompañándoles la próxima hora en esta emisión, precisamente de jueves, para platicar del Senado, la labor que están realizando los senadores en estos momentos allá en la Ciudad de México, pero en específico de Héctor Larios Córdoba, también obviamente de toda la bancada del Partido Acción Nacional, qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se ha dejado de hacer en el Senado de la República, los pendientes y obviamente, ya que viene representando a los sonorenses, qué es precisamente lo que se viene de cara al estado de Sonora y a Hermosillo en específico. Está con nosotros ya aquí en lo que es el panel de Encuentro de Ideas. No estaremos solos, estarán también jóvenes universitarios, jóvenes también con inquietudes de preguntarle al senador algunas situaciones, temas importantes que estaremos manejando a lo largo de esta emisión de Encuentro de Ideas. Recuerden que usted puede ser partícipe de esta conversación utilizando el hashtag Encuentro de Ideas a través de Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí estamos a sus órdenes también a través de esta red social. Y le quiero dar la bienvenida precisamente al senador del PAN por Sonora, Héctor Larios, que se encuentra con nosotros. Senador, qué gusto saludarlo. No, el gusto es mío, Edgar. Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya lo ve, está flanqueado en estos momentos por dos muchachos, jóvenes sonorenses. Se encuentra aquí a mi izquierda Noé Medina García, estudiante de Administración Pública de la Universidad de Sonora. Noé, bienvenido. Gracias, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también está David Toache, que es joven escritor, egresado también universitario. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Y le quisiera preguntar una vez, senador, ya entrando en materia y hablando precisamente de los pendientes que están en estos momentos en el Senado. Hay muchos temas, obviamente vamos a hablar de Hermosillo, de Sonora y demás, pero en estos momentos está en discusión la Ley de Seguridad Interna de nuestro país, un tema que, bueno, pues se ha manejado mucho, el tema de la cuestión del ejército, cuál debe ser la labor que debe hacer el ejército mexicano en el combate a la delincuencia. ¿Cuáles son sus conceptos, primeramente, en torno a esta situación y por dónde se debe de ir, aprobar o no esta ley? México es el único país del mundo que no tiene ninguna ley que regule la actuación del ejército, sino que el ejército siempre cumple las órdenes del comandante supremo, que es el presidente de la República. De tal forma que estamos en el ámbito más discrecional que pueda haber. Más discrecional no puede haber. Si el presidente hace muchísimos años les dijo, hubo una tragedia en tal estado, vayan y auxilien a los damnificados, entonces el ejército creó el plan DN3, que es un orgullo de México y que es muy eficaz. Si hace más de 30 años un presidente les dijo, vamos a cuidar tales temas de combate al crimen organizado, el ejército obedece. Lo que quiero decir es que sí hace falta una ley que regule, que establezca los protocolos, cuándo puede entrar el ejército, cuándo no, en qué tipo de circunstancias, cómo debe ser la transparencia, etcétera, etcétera. Esa es una ley de seguridad interior. Entonces, la primera parte que yo te diría, se requiere una ley de seguridad interior. ¿Por qué ha hecho tanto ruido? Porque hay varios conceptos que son ambiguos, que tienen que precisarse. ¿Qué se entiende exactamente por seguridad interior? Habla la definición de riesgos y amenazas. Y luego establece una serie de acciones que puede intervenir el ejército en temas de seguridad interior y no establece si es por riesgo o por amenaza. Básicamente se refiere a terrorismo, intervención de países extranjeros, espionaje, sabotaje de instalaciones estratégicas. De muchos años el ejército custodia las presas, las plantas de energía nuclear, bueno, nada más hay una, las plantas de energía eléctrica, etcétera, ¿no? Y temas de crimen organizado. Okay. Y entonces hay esas ambigüedades que hay que corregir, o por ejemplo hay un artículo que dice que el ejército puede participar, no puede participar en control de manifestaciones pacíficas que tengan motivos políticos o político-electorales. Y entonces no era la burra arisca y la gente dice, bueno, ¿y quién define si es pacífica o no? Así es. Yo debo decir que el ejército desde el 68 se niega a participar en cualquier actividad que involucre civiles. En resumen, es una ley que se necesita, pero creo que si no tiene correcciones importantes, no debería de aprobarse. Ustedes, muchachos, están a favor de una de las situaciones precisamente que se pone también a debate, es lo del uso del ejército en labores de seguridad en las ciudades. Ustedes, por ejemplo, desde los tiempos de Felipe Calderón, se puso en las calles al ejército, ¿no? Algunos puntos conflictivos. ¿Qué opinan ustedes al respecto de ello? Pues yo creo que, sin duda, debido a la situación de violencia que impera en el país, es un mal necesario en el momento. Pero ¿no considera usted que de alguna manera esta ley sería como reconocer la ineficacia de los cuerpos de policía o que no están haciendo la función que le corresponde?
Bueno, primero, de hecho, y no solamente de Felipe Calderón. Aquí en Sonora, por ejemplo, hubo la Operación Cóndor en los 70s y era exclusivamente del ejército. Así es. O sea, de muchos años participa el ejército. Tiempo en esto. atrás, claro. Ciertamente es un reconocimiento de que tenemos un problema que solas las policías civiles no son capaces de enfrentar. Por corrupción, porque no son suficientes, porque no tienen capacidades técnicas, por la razón que sea. Lo que debe de hacer una buena ley es establecer por cuánto tiempo. Esta ley establece por 1 año, pero luego se vuelve muy discrecional en prorrogarla. Entonces tiene que haber un plazo y condiciones para prorrogarla y por menos tiempo. No prorrogarla y ya no se define. Sí es un reconocimiento. David. Yo creo que es algo que sí es necesario, que se ocupa, pero también está ese detalle de que, o sea, si es una ley que quiere combatir la corrupción, narcotráfico, etcétera, ahí se necesita la voluntad del gobierno y si ya se hubiera querido, se hubiera hecho. Es algo que no existe, entonces esa ley la veo más como para cuidar la imagen del gobierno más que para cuidar la imagen de los ciudadanos. Senador. Bueno, es un tema que depende de cada caso en particular. Yo te diría, Sonora afortunadamente hace muchos años que no participa, bueno, sí participa, pero no es el protagonista central. Pero en otros estados como Chihuahua, como Tamaulipas, en donde es el protagonista central de la lucha contra el crimen organizado, pues cualquier habitante dice, por el amor de Dios, que no regrese a la policía. Oiga, senador, bueno, ahorita estamos hablando de la labor y los pendientes que hay en materia legislativa en nuestro país, pero yo le quisiera preguntar de lo que es la imagen que tienen los legisladores, diputados, senadores, obviamente los federales, y aquí el caso de Sonora, los diputados locales. ¿Por qué tienen tan mala imagen hacia los mexicanos? Digo, vemos encuestas de opinión, son de los peores, yo creo que a lo mejor con los policías, pero los legisladores son los que tienen más bajo rating, si podemos mencionar en temas televisivos. ¿Por qué? ¿Y qué ha hecho usted para evitar eso o para bajarles ese término? En algunos momentos específicos ha sido exactamente el último escalón. Sí. ¿Por qué tiene mala imagen? Por muchas razones. Porque ha habido escándalos. Salgado Macedonio golpeando una mujer policía, la chapodiputada, ha habido escándalos y excesos que por uno o por varios. Y de todos los colores, De todos los colores, lastiman la imagen del Congreso. También porque hay un desconocimiento a veces de la labor del Congreso, porque hay muchas iniciativas verdaderamente absurdas, por muchas razones. Pero también por otra razón importante, el Congreso es el contrapeso del Ejecutivo. Esa es su primera función, no es hacer leyes, es ser contrapeso, es evitar que un poder concentre todo el poder. Y entonces al Ejecutivo siempre le conviene, en todo el mundo, que el Congreso tenga mala imagen. Tú ves el ranking de imagen del Congreso, por ejemplo, de Estados Unidos, y es de las peores instituciones. Y en todo el mundo tiene muy mala imagen. ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo lo que siempre he estado en contra es de esas campañas de difusión que usan los tiempos oficiales, diciendo que el Congreso ya logró esto, y pareciera que a veces los diputados o los senadores somos presentados una ley y decimos, ya se resolvió el problema. No, las leyes no resuelven los problemas. Así es. Establecen el marco de actuación de la autoridad. Yo creo que hemos contribuido nosotros y también ha contribuido el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, cuando hay un conflicto de este tipo, luego le da aire para que se sepa, porque le conviene un Congreso débil que no le haga contrapeso. Tú, por ejemplo, Noé, ¿qué opinas cuando escuchas la palabra diputado o senador? ¿Qué se te viene a la mente? Pues yo creo que sin duda en el momento tenemos una clase política que más ha sobresalido, por lo que comentaba ahorita el senador, por estos malos manejos, escándalos, corrupción, pero sin duda no les echo la culpa todo a los legisladores, también la falta de participación ciudadana, la falta de la participación en la política, el conocimiento. Me ha tocado muchos compañeros o personas con las que platico que no saben quién es el diputado que los representa, quién es el diputado de su distrito. Y yo creo que eso también ha permitido que tengamos esta clase política, estos legisladores que pues vemos que poco legislan a favor o al beneficio de la ciudadanía que deberían de representar, sino a intereses meramente de grupos o de cúpulas de poder. Y hablando de cuestiones de escándalos que mencionaba el senador, el tema de la corrupción también, David, que en ocasiones algunos están manchados con eso, ¿no? Yo quiero poner un ejemplo. Los legisladores, como dice Noé,
tienen muy mala reputación en este sexenio, en estos últimos años. Y yo quiero poner un ejemplo muy claro aquí en Sonora. El año pasado, el 13 de diciembre de 2016, se aprobó una ley que adiciona a la ley de sobrepeso y obesidad del estado de Sonora que se pueda llevar a cabo una materia de orientación alimentaria, algo que es esencial para este estado, un estado pues obeso, y donde los niños no tienen esa educación. No, ¿qué pasó? No. No, donde los niños no tienen esa educación, entonces no tienen esa cultura y el crecimiento siempre va a ser enfocado a eso y a enfermedades crónicas. La ley quedó aprobada y quedó ahí como ley muerta, como muchas. Hay iniciativas, como mencionaba el senador, que no tienen pues nada importante, pero una como esta que es de interés en salud y educación debería de ser prioridad, entonces quedó ahí muerta. Y el único aquí, ahora sí que diputado que la ha intentado retomar, que estaba haciendo el esfuerzo, es Carlos León, de Movimiento Ciudadano. Esta misma iniciativa yo la fui a presentar hace 2 semanas a Nuevo León, se presentó con Samuel García del mismo partido, y allá el boom que tuvo fue muy grande, salió en Periódico El Norte, Milenio, Reforma, periódicos locales, y aquí donde se hizo, donde ya es una ley, ni siquiera se sabe y ni siquiera puedo ver al secretario de Educación, el secretario de Salud, y allá en Nuevo León, no es por comparar, pero pues allá hay una dirección directa con ellos y aquí no, pues. Aquí entonces es difícil. Entonces yo veo eso, que a veces la gobernadora habla de un gobierno abierto donde la ciudadanía se puede acercar, y yo veo como hay barreras que los ciudadanos no pueden pasar a veces. Y esos datos son importantes. Es un tema que tiene sus complejidades. En el Congreso Federal obliga, antes de aprobar una ley, el Congreso a veces no cumple sus obligaciones, y no pocas, de verificar que exista suficiencia presupuestal, o si no, que tú mismo promuevas la creación de un nuevo ingreso, que son impuestos, para poder sufragar esto, porque es muy fácil resolver los problemas desde las leyes, y los problemas no se resuelven desde las leyes. Lo que ha pasado con esta iniciativa, que es un tema de salud pública indispensable, como lo ha dicho perfectamente David, es que a la hora de quedar aprobada y promulgada, el gobierno del Estado dice: yo no tengo presupuesto para esto, no la ejerzo. Entonces, aquí hay una responsabilidad del Congreso y hay otra de no haber verificado o asignado presupuesto cuando aprobó el presupuesto, y del propio Ejecutivo de no tratar de hacer un esfuerzo por cumplir con las leyes. Y hay veces que son puras ocurrencias. Hay veces que son puras ocurrencias, que a veces cosas que son muy bonitas en el papel, pero que contradicen lo que cualquier experto dice para resolver un problema en particular. Oiga, senador, y ahorita hablamos del tema de la corrupción, y yo preguntarle directamente a usted y diciéndole a la gente aquí en Encuentro de Ideas, ¿usted ha caído algún momento o ha hecho algún tipo de acto de corrupción? Directamente se lo pregunto. No, de ninguna manera. Y te voy a decir, me ha tocado transitar por la Cámara de Diputados cuando todavía no existían estas partidas presupuestales que asignan los diputados, de tal manera que ni siquiera oportunidad, afortunadamente. Y en el Senado no maneja el presupuesto, de tal manera que ni tentación ha habido, por decirlo de una manera. Usted fue secretario de Gobierno en la administración Guillermo Padres, una de las administraciones, no sé si antes, en los tiempos anteriores, pero una de las más cuestionadas en cuestión de corrupción, senador, y no me dejará mentir, ha sido las más cuestionadas. Le pregunto a usted, ¿qué se siente, obviamente, haber trabajado en esa administración, y qué le dice el nombre de Guillermo Padres, por ejemplo? 3 cosas. Primero, yo fui invitado por el gobernador Padres el día de la toma de protesta a ser secretario de Gobierno. Renuncié poquito antes de cumplir los 2 años, a los 2 años salí, ya muy apretado para las expectativas que yo quería construir hacia adelante, en buena parte porque no estaba de acuerdo, también con algunas decisiones administrativas que se tomaban, ¿no? Y la manera de manejar algunos temas. Yo estoy agradecido con el gobernador Padres. Ciertamente no solamente he cuestionado, está en la cárcel. Así es. ¿Sí? Al final del día los jueces determinarán si es responsable o no de los delitos particulares que se le imputan. Y creo que hay otros funcionarios que también están en esa circunstancia de estar procesados. Yo creo que hubo errores graves que no son tolerables en este tema. Los jueces corresponde determinarlo. También, haciendo una comparación, a los 2 primeros años, que es lo mismo que lleva esta administración, aquí en Hermosillo, por ejemplo, ya estaba la Plaza Bicentenario, ya estaba el CRIT, ya estaba prácticamente por abrirse la llave del tubo que trae agua a Hermosillo, y hay que recordar que Hermosillo, antes de eso, más de 2/3 partes no tenían agua continua, tenían racionamientos 2-3 horas al día, o a veces 2-3 días a la semana.
por poquitas horas. Ya para entonces estaba el paso a desnivel que acabamos de cruzar ahorita aquí en La Morelos. Ya para entonces, bueno, todavía no estaba la unidad deportiva de Ley 57. O sea, sí fue un gobernador en donde tiene esos cuestionamientos y seguramente algunos de ellos tienen en el equipo de gobierno fundamento y ojalá las autoridades judiciales sancionen a los que sí tengan responsabilidades, pero también fue una administración de resolver muchos problemas de la comunidad. ¿Qué opinas tú de Guillermo Padres, Noé? Pues respecto a lo que comenta el senador, yo creo que lo positivo que menciona son meramente su trabajo. No, yo creo que no es ninguna gracia el haber hecho o el haber tenido buenas acciones, el haber realizado obras que solucionaran problemas, pues muy mal, y creo que debería de seguir en la cárcel. ¿Y de Claudia Pavlovich qué opinas? Pues no veo mucha diferencia entre uno y otro, políticos tradicionales. ¿No hay un cambio radical, otro Sonora, como menciona? No, para nada. ¿Tú, David, qué opinas? No, yo creo que el caso Padres es algo pues delicado de hablar, pero sí, yo comparto con Noé, no se puede aplaudir cosas que tenían que estar en su agenda de trabajo, que se tenían que realizar y que eran necesidades de la ciudadanía, de la población. Y la otra cuestión es que jueces y magistrados, así como ahorita hablábamos de legisladores, tienen un nivel de credibilidad ridículo en México. Entonces tampoco te puedes basar en eso. Entonces la ciudadanía es la que dice, o sea, si la mayor cantidad de ciudadanía es la que está diciendo los errores que tuvo un gobierno, tiene que tener algo de cierto también. No se puede guiar siempre por lo que dice un juez o magistrado, porque aquí en México eso es ya toca lo ridículo a veces. Y en el caso Pavlovich, yo creo que cuando entró ella es algo que necesitaba el Estado. La gente necesitaba ver ese cambio, esa diferencia a lo mejor de partidos, pero yo tampoco veo una diferencia, ¿no? Y lo que mencionaba ahorita, no hay un gobierno abierto que puedas ir tú a poner una propuesta, a realizar una acción. En temas de salud no hay, el oncológico se está cayendo, tenemos ISTESON con una gran cantidad de problemas. Y no hay esa atención que se debería de tener hacia los ciudadanos. Tú estás enfocado obviamente al tema de nutrición, ¿verdad? Estás por ahí, por ese sector, digo, porque estás tomando mucho tema de salud. Sí. ¿Ves ahí problemas? Sí, es que yo les hice un programa de nutrición oncológica, tanto para ISTESON como para el oncológico. Se aprobaron, pero quedaron ahí estancados también, y en el oncológico también se aprobó, quedó ahí, y lo mismo, como mencionaba el senador, no hay el recurso para llevar a cabo esto. Entonces son prioridades de pacientes que están en etapas terminales, cambiarles su calidad de vida, pero que no se hace porque no hay presupuesto simplemente. Senador. ¿O el tema del caso de la llegada, ya llevamos 2 años de Claudia Pavlovich? Básicamente es la única gobernadora mujer, y esto, al margen de su propia actuación, creo que nos tiene que a todos llamar la atención de que tenemos que seguir con políticas afirmativas de equidad de género. Ok, muy bien. Pues ahí está parte de lo que estamos platicando esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Tenemos que hacer nuestra primera pausa comercial. Hay muchos temas, obviamente, el caso Hermosillo, cómo andamos aquí en nuestra ciudad capital y sobre todo la visión que se puede tener aquí de nuestra ciudad, cómo andamos con el Maloro, cómo dejaron las administraciones panistas, 6 años de administraciones panistas antes de Maloro Acosta. Todo eso vamos a platicar aquí en Encuentro de Ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación utilizando el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Ahí estamos a sus órdenes. Vámonos a pausa, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Encuentro de Ideas en esta emisión de jueves. Espero que le esté pasando muy bien allá en casita. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación, como le he platicado desde el primer bloque, aquí en esta emisión de jueves, con el hashtag Encuentro de Ideas en Twitter, @EdgarMolinaS. Estamos debatiendo con el senador del PAN por Sonora, Héctor Larios Córdoba, que se encuentra aquí en el panel con nosotros, y también con Noé y David, que nos están cuestionando precisamente la labor legislativa. Y yo le quisiera preguntar a los 4, a los 3, ya incluyéndome yo también, me pregunto a mí mismo, el tema de Hermosillo, nuestra capital, ¿cómo la percibes tú, Noé? Hermosillo, estamos estancados,
¿Se ha avanzado? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? ¿Qué opinión tienes de Hermosillo hablando de la administración pública? Pues yo veo a Hermosillo como una ciudad con muchísimo potencial, conozco muchísima gente trabajando en proyectos, en causas muy valiosas, pero también veo una administración pública poco eficiente en muchas áreas y veo como, en específico, en el área, por ejemplo, de las paradas de camiones, se hablaba de un presupuesto de más de 20 millones en algunas paradas de camiones que de ninguna manera resolvieron la problemática que había y que se pudo haber solucionado seguramente de muchas otras formas mucho más económicas. Ahorita estamos viendo el escándalo con Plácido Domingo y el presupuesto también de 30 millones que costó esta obra, según para una obra pública, un albergue, y que no se recuperó ni lo invertido. Entonces yo creo que les falta esa cercanía con esas personas que te comento, que sí tienen proyectos y que sí saben hacer las cosas. Conozco artistas como César Duarte, Pancho Méndez, que son muralistas, que traen un trabajo muy fuerte, Andamios Teatro también, grupo de actores y actrices, que traen un trabajo muy fuerte del rescate del centro histórico. Carolina de la Torre, perdón. O sea, que así se le conoce. Así se le dice. Un saludo a Carolina, ¿cómo no? Activista pro derechos de los animales. Sí, sí. A mucha gente que está haciendo muchas labores valiosas y que demuestran que con una fracción del dinero hacen lo que no está haciendo el gobierno en muchas ocasiones. Es la percepción que tienes sí. de Hermosillo. Tú, David, ¿qué opinión tienes de Hermosillo? Pues yo creo que Hermosillo es una ciudad que tiene mucho potencial para crecer, que tiene mucho por dónde ir, y esa es la cuestión, que si se viera dónde se necesitan proyectos, Hermosillo cambiaría mucho. O sea, lo que es, por ejemplo, la Sauceda, un lugar que tenía un presupuesto ya, no sé dónde quedó, pero que lo que se está haciendo es que ciudadanos están buscando la manera de rehabilitar. Entonces la ciudadanía misma es la misma que se está dando cuenta de lo que se necesita, y lo que mencionaba Noé, el centro histórico se está rehabilitando con la cultura, el arte, y son las cositas que están armando a la sociedad otra vez. Y en general hay una percepción de inseguridad, de corrupción, de falta de programas sociales, la infraestructura. Hoy en día ya se está cambiando un poquito, pero se está haciendo todo junto. O sea, estamos viendo que están pavimentando, cosa que no se hicieron en 2 años, y ahorita se está haciendo, pero todo junto. Vemos cerrados todos los tramos, y eso es algo que no debería de pasar. ¿Falta planeación? Pues falta de planeación o interés político por lo que viene el año que viene. Okay. Pues senador, es parte de lo que dicen los muchachos. ¿Cómo ve usted de Hermosillo? Déjame tomar las dos intervenciones, la de Noé. Y particularmente con el tema de las paradas y no por su costo. Creo que a la autoridad le falta saber exactamente cuál es el problema de la gente y atenderlo, resolverlo. El problema de la gente que se transporta en camión urbano no es la parada, es el tiempo que espera, claro. 1 hora para que llegue el camión al rayo del sol comparado sin parada. Y entonces invertir 25 millones de pesos en hacer unas paradas no le dice nada al usuario. Eso no es lo que necesitaba. Lo ideal sería que no hubiera paradas construidas, no necesariamente ideal, pero no es el tema central. El tema central es que pase el camión, que me suba, que tenga un horario, que yo tenga la certeza que si el camión pasa a las 9:21, yo me acerco poquito antes y voy a tomar el camión. Y eso no sucede en Hermosillo porque la flota de camiones no llega a los 300, y una ciudad, por ejemplo, igual del mismo tamaño que es Aguascalientes, tiene 700. ¿Sí? Okay. Pero déjame también tomar lo que decía David. Hermosillo tiene un gran potencial, más que de crecer, que desde luego el crecimiento se viene dando y trae una inercia muy fuerte, de darnos calidad de vida. ¿Sí? Y otra vez vuelve lo mismo. ¿Qué es lo que más nos afecta a la calidad de vida? La seguridad. Tenemos un gravísimo problema de seguridad, de delincuencia común, de robos a la casa. Yo vivo en Satélite y yo no creo que haya un solo vecino que haya pasado en limpio, ¿verdad? Todos nos han entrado a la casa. Y te puedo platicar varias colonias en donde pasa eso. Y la gente le llama a la policía y nunca llega.
Entonces hay que establecer parámetros. O sea, la autoridad la veo dispersa en muchas cosas que no son las que le interesan a la gente, y las cosas que le interesan a la gente, la propia gente se pone a hacerlas por la ausencia de la autoridad. Yo creo que tiene que enfocarse exactamente en las necesidades que tiene la gente, ¿sí? Y centrarse en la gente. Ahorita comentaba el tema de las alcantarillas o las rejillas que se están arreglando. Verdaderamente da lástima ver un restaurante que después de 4 o 5 meses de estar absolutamente bloqueado por una obra que es menor, ¿sí? Que solamente trabajan 8 horas al día, ahí está sin trabajo ya y perdió el negocio. Tuvo que cambiarse, ¿no? Y que tarden 8 meses en ampliar un puente. Me parece que son cosas que no están pensadas en términos de la gente. No ponen a la gente en medio, en el centro, sino que ponen sus propias necesidades, y entonces no funciona la ciudad. Senador, pues ya ahí fueron muy claros los muchachos, incluso del día a día que lo vemos, esos temas. ¿Hay algo bien que haya hecho el Maloro que hasta el momento que usted ha visto? Bueno, desde luego que hay varias cosas que ha hecho bien. Me parece que la sola decisión de ampliar el puente es una muy buena decisión. ¿Por qué? Porque Hermosillo, que es un chorizo largo, tiene prácticamente nada más 4 avenidas que cruzan de norte a sur o de sur a norte. Y las 2 partes de la ciudad viven aisladas, no están comunicadas. Y eso es muy malo para una ciudad. Si tú ofreces un servicio, un producto acá, si tú das clases de baile y vives en el sur o en el norte, no vas a tener el mercado de acá. En las ciudades ordenadas hay movilidad y hay manera de usar todo esto. Entonces, a mí esa decisión me parece muy acertada. La manera de llevarla a cabo, creo que han corregido en el camino, es la que ocasiona. No ponen al ciudadano en el centro. Y le faltan muchas realidades aquí en la ciudad, ¿no? Como que eso que se quedó por medio ejemplo, estancado. anuncia con el nuevo hospital la ampliación del Quintero Arce. Pero la van a ampliar hasta el Vado del Río. Y te vas a parar en la orilla del río y saludar a los del otro lado, igual que el Boulevard Las Quintas. Son temas que hay que resolver, o sea, hay que conectar a la ciudad de manera que no pasen los embotellamientos que estamos teniendo ahorita en 4 o 5 avenidas. Oye, Noé, platícanos, ¿qué opinas tú, por ejemplo, ya dentro, hablando ahorita que estamos hablando de materia legislativa, hubo una aprobación, reformas a las leyes en las cuales ya se permite a los alcaldes y diputados locales reelegirse? ¿Qué opinas tú de la reelección? Por ejemplo, si te dijeran, vamos a reelegir al actual alcalde o a tal diputado, ¿qué opinión te merece eso? Obviamente, si hicieron un buen trabajo, una buena labor, muy válido que haya reelección y que pueda seguir con ese trabajo que viene desarrollando. Pero, pues, negativo si personajes que no hicieron un buen trabajo o que no hicieron su trabajo estén pensando otra vez en reelegirse. Creo que también sería válido, en todo caso, establecer la ratificación de mandato para poder decidir a la mitad del periodo si queremos o no que siga en la función que está desarrollando. Uno de los conceptos que mencionaban mucho los alcaldes, y yo me acuerdo mucho de María Dolores del Río con este tema, cuando fue alcaldesa aquí de Hermosillo, era que mencionaba que ya cuando apenas iban en el segundo año de administración, apenas como que iban empezando ya a agarrar el rollo, se puede mencionar en el tema coloquial, cuando ya el tercer año ya tienen que entregar. Entonces, por eso decían, es importante la reelección o gobiernos de 4 años. Yo eso recuerdo mucho que ella impulsaba ese tema. ¿Tú cómo ves, David? ¿Son 3 años suficientes para abarcar, por ejemplo, una ciudad como Hermosillo? Yo creo que sí, porque yo, por ejemplo, voy a comparar. Por ejemplo, yo tengo la comparación de Monterrey, de Nuevo León en general, y yo tengo una percepción muy diferente a la que hay con Sonora en programas sociales, infraestructura, la deuda, cómo se ha reducido significativamente de un estado que no tiene un apoyo, por así decirlo, federal como Sonora. Entonces aquí veo que sí es válido reelegirse, pero también está lo de la ratificación de mandato. Y la cuestión es que necesitamos la participación ciudadana para que la ciudadanía castigue con el voto para el contrario, para la persona más adecuada al que está ahorita. O sea, la ratificación o la reelección más bien es para quien haga el trabajo correcto. Si no se hace, pues se tiene que ir y se le tiene que dar el voto para el contrario y darle la oportunidad de que se haga. 3 años son suficientes para cambiar la percepción de inseguridad, de corrupción, de infraestructura. A lo mejor no se puede hacer todo completo, pero si se hace bien, se debería de reelegir, y eso es lo que no entienden a veces los partidos políticos. La precampaña se hace dentro de los 3 años, no se hace antes. Si hicieran las cosas bien, no se estaría cambiando entre partido político cada 3 años o 6 años. Sí, adelante. Me gustaría agregar que yo creo que más que el factor del tiempo es la calidad de las personas que llegan a ocupar los cargos de representación.
No creo que sea el pretexto, el tiempo. Vemos el caso, por ejemplo, de Kumamoto, el Independiente de Jalisco, que está dando de mucho de qué hablar positivamente, en el mismo tiempo que otros están pensando apenas en qué van a hacer. Y ni se diga también aquí en lo local, ahorita que mencionaba Carlos León García, diputado local, veo un trabajo en 2 años muy positivo dentro de lo legislativo y fuera de él también, que no necesitó más del tiempo que deben de tener para realizar todo lo que se ha estado logrando. Senador, ¿está de acuerdo usted de eso? De que no es cuestión de tiempo, sino de actitud de la persona que esté encabezando los esfuerzos de la administración. Déjame hacer un comentario sobre la reelección. Ajá. La reelección era un tema de derecho de la gente, de poder decidir sí o no, y nos tardamos muchísimo en ponerlo. Sí. Nacimos y crecimos con un chip, sufragio efectivo, Exacto. no reelección. Ajá. ¿Sí? A veces la coma la movían, sufragio efectivo no. Bueno, yo creo que qué bueno que se hizo el cambio. Ajá. Creo que en los primeros años, 2, 3 administraciones, va a ser muy difícil que suceda esto. ¿Y qué opina en torno a esto de la Me cuestión parece del que tiempo? tenemos muchos años y una tradición de los 3 años que hace concurrente a las elecciones. Por maña, por ejemplo, Moreira amplió los periodos a 4 años, pero lo hizo por maña. ¿Para qué? Para que las elecciones de municipios fueran separadas de las de las de diputados y fueran separadas de las federales y fueran separadas de las de gobernador. Y entonces tener toda su maquinaria para ir aplastando. Yo creo que debe de conservarse de 3 años y debe permanecer el tema, el derecho del ciudadano de poder reelegir, y creo que durante algunos años no va a funcionar eso. ¿Crees en la política tú? Sí. ¿Sí crees? ¿Crees Sí. que es un buen medio para poder llevar prosperidad a un país, a una ciudad, a un estado? Claro que sí. De hecho, yo creo que la situación que estamos viviendo ahorita, política, social, económica, se debe a esa falta de participación en la política, a esa falta de desencantamiento en la política, y que hemos dejado todo en manos de otros y que otros se encarguen de los temas en los que nos deberíamos de estar involucrando todos. ¿Crees en los políticos tú, David? Yo no creo que tanto sea creer en los políticos, pero sí también como no creo en la política, porque la política la ves en todo, la ves en la educación, la ves en la seguridad, la ves en la salud, y si no ves esos aspectos o si no te interesas por ellos, quiere decir que no te importa la política, que no te importa tu sociedad, y que otra vez le vas a dar el voto a una persona que a lo mejor no comparte lo que tú compartes, y después vas a estar arrepentido, vas a estar a lo mejor echándole. Entonces eso es la política para mí, interesarte por los problemas que hay en la sociedad y aportar un poquito de lo que tú tienes, tener esa participación ciudadana y tratar de llegar a ese gobierno abierto que mencionaba ahorita entre gobierno y ciudadanía. Para aclarar, me preguntaste sobre la política, no sobre la clase política. Bueno, ¿verdad? ahora te pregunto los políticos. Sí, mi comentario Ya es otra fue cosa. respecto a la política Sí, sí. como tal. Yo Claro. entiendo la política como cualquier acción que ayude a transformar positivamente tu comunidad, tu entorno, es hacer política. A través del arte, la cultura, el deporte, hay muchas formas de cómo podemos hacer política. Pero no, si ya me preguntas de la clase política actual, pues para nada. No estoy de acuerdo, salvo sus excepciones, ¿no? ¿Qué excepciones, por ejemplo? Como el que te comentaba, Kumamoto. Veo a Samuel García, veo a Álvarez Maínez, veo a muy aguerrida, pero por ejemplo Laida Sansores, en lo local a Carlos León García, María Dolores del Río también me parece muy buena opción. Algunos personajes están destacando con su trabajo, pero en lo general, pues no han hecho un buen papel. ¿Qué opina, senador? Bueno, primero, comparto exactamente las mismas ideas de Noé y David en torno a la necesidad de la política. El que no exista política significa anarquía, y la anarquía todos perdemos. Creo yo que ciertamente la clase política es correctamente mal valorada, y en buena medida porque en este país no ponemos estándares de desempeño, ¿sí? Y no tenemos referentes para juzgar. ¿Hizo bien como diputado o hizo mal? ¿Hizo bien como alcalde o hizo mal? ¿Hizo bien como gobernador o hizo mal? Y hay que ir avanzando a establecer esos estándares. Por ejemplo, ahorita comentaba David de Monterrey, que han venido reduciendo la deuda. Bueno, ¿qué tanto gasta un municipio, por ejemplo, en el gasto corriente, en nómina, rentas, carros y demás?
Bueno, si te fijas, Hermosillo, 98% de este año que está vigente, lo puedes consultar en el día oficial del que aprobaron, 98 es gasto corriente. Entonces, ¿qué va a hacer? Nada. Porque solamente hace obra pidiendo prestado. De hecho, las banquetas, las paradas fueron hechas con un crédito, o estamos condenados. Entonces, debe haber un parámetro. O sea, no puedes gastarte en gasto corriente más del 80%, y cuando menos el 20% te quiere de inversión, y inversión es esto. Como decía, yo presto el servicio policía, la Ciudad de México lo hace, y la patrulla llega en un máximo de 5 minutos en el caso de la Ciudad de México. Aquí hay una propuesta ciudadana de que llegue en máximo 10 minutos, pero no que le preguntes a la gente y dice, no llegó en todo el día. Necesitamos ir a avanzar en parámetros, que los camiones tengan un horario y un estándar y lo cumplan, y que la gente entonces pueda tener criterios sanos de decisión. Mira, fue un buen alcalde, hizo mucha obra, sí, pero se endeudó ¿cuánto lleva de deuda el actual gobierno estatal? Tanto que criticó al anterior, y lleva 4 veces más de deuda solicitada que el anterior. Entonces me parece que tenemos que establecer algunos parámetros y empezar a juzgar y a exigir a la clase política que cumpla esos parámetros. Y si no, para afuera. Ahí no hay de otra. Sí. No, y aquí nada más para cerrar esto de la clase política, hay un ejemplo aquí en Sonora muy claro. Aquí se hizo la ley 3 de 3 que pues justifica lo que tengan los funcionarios públicos en finanzas, no recuerdo exactamente, patrimonio. Sí. Pero en caso de que haya una irregularidad o que uno no cumpla, no pasa nada, porque aquí hay fuero. Entonces, cuando eso se quite, se va a poder hacer algo. También va a haber un cambio radical en lo que es los funcionarios públicos. Van a tener ese miedo de hacer las cosas correctamente. Y es algo que no es solo local, es nacional. O sea, mencionaba ahorita, Noé, es la clase política con más problemáticas que ha habido en toda la historia de México, yo creo. Entonces, por eso hay tantos vinculados a proceso, tantos que ya están, por así decirlo, en la cárcel, que no sabemos qué va a pasar tampoco. Pero cuando aquí se quite el fuero, va a cambiar mucho lo que es la percepción política también. Sí. Me gustaría agregar, coincido en que debería de haber parámetros para poder decir si está bien o no el trabajo de los legisladores, pero también poco va a servir estos parámetros si la ciudadanía no sabe realmente, no está informada de qué es lo que debe, de qué es lo que le corresponde a un diputado, lo que le corresponde a un senador, lo que le corresponde a un alcalde. Me tocó escuchar en entrevistas a otros personajes políticos que cuando llegaban a pedir el voto a las casas, la gente le pedía que le diera para atrás al gasolinazo, o que bajara el precio, cosas que no le correspondían a lo mejor a un diputado local. Y muchos llegan y prometen, la gente cree y por eso votan como votan. A manera de sugerencia, yo creo que deberíamos estar de entrada informados en las funciones y cómo lo han estado desarrollando. Vamos a ver en estas próximas elecciones que muchos de los diputados a lo mejor van a querer buscar alguna otra posición, van a llegar a tu casa y a pedirte tu voto, y lo primero que deberíamos de cuestionar, ¿cómo votaste a favor o en contra del aumento del servicio del agua? ¿Votaste a favor o en contra de la concesión del alumbrado público, del aumento del predial? Es tan fácil de darte cuenta si les caes bien de entrada o están realizando acciones en contra de la economía y del bienestar en general. ¿Tú crees que todavía la gente vota por la carita bonita? Claro y eso? que ¿Todavía sí, votan desgraciadamente, claro que sí. Sí. ¿Cómo ves, Senador? Vuelvo a lo mismo. Creo exactamente eso. Si un diputado local ofrece que va a quitar el gasolinazo, pues no tiene ninguna posibilidad de hacerlo. Sí. Entonces está engañando. Falta desarrollar esta cultura, pero esta cultura los propios políticos a veces no buscamos que se desarrolle. ¿Sí? A un diputado a veces le quieren juzgar por el número de iniciativas que presentó. Pues eso no, cambia un artículo de una ley cada semana y vas a presentar 1000 iniciativas. Exacto. Y así lo hacen, por cierto. Lo que importa es qué cambios sustanciales has logrado. ¿Sí?
y me parece que en eso hay que centrarse. ¿Qué cambios sustanciales has logrado? Y esa es la parte que puede valorar, se puede valorar, ¿no? Perfecto, muy bien. Vamos a ir a una pausa. Me estaba matando el productor acá de Encuentro de Ideas. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos con esta temática, precisamente la labor de los senadores, de los diputados en materia legislativa. Obviamente, ¿usted cómo la valora? ¿Cómo la observa a usted desde su casita? Y también lo que preguntaba aquí a David y a Noé, ¿cómo ha visto Hermosillo? ¿Cómo ha visto Sonora? ¿Ha mejorado, ha cambiado, ha progresado? ¿Estamos igual? ¿Estamos peor? Haga la valoración ahí en casita, en compañía de su familia, esta noche en Encuentro de Ideas. Vamos a ir a una pausa comercial, regresamos con mucho más. Tenemos más temas que tocar esta noche. Vamos a pausa, regresamos. Seguimos en esta emisión de Encuentro de Ideas. Recuerde que usted puede ser partícipe de la conversación a través de la red social Twitter, el hashtag Encuentro de Ideas, y ahí le va a aparecer también la cuenta de un servidor, @EdgarMolinaS, a sus órdenes a través de Twitter, y también nos puede seguir a través de la multiplataforma de Televisa Sonora, televisasonora.tv, y también en algunos segmentos de esta emisión de Encuentro de Ideas, tanto en la fanpage de Televisa Sonora como también en la cuenta oficial Televisa Son en Twitter. Ahí estamos también a sus órdenes a lo largo de esta emisión. Estamos hablando de Hermosillo, Sonora, de los diputados, de los senadores, la labor legislativa. Y senador, y también aquí a Noé y a David, la semana pasada tuvimos aquí en Encuentro de Ideas un acercamiento escuchando a los millennials aquí de Hermosillo, y le tiraron con todo, obviamente, a las administraciones, a los diputados, a los senadores, falta de oportunidades. Y aquí están dos millennials, precisamente, que nos pueden decir cómo les ha ido con la administración pública, federal, estatal, local, y sobre todo si se sienten ustedes escuchados por la clase política y también por los gobernantes. Noé, por ejemplo, contigo. De entrada no veo ese acercamiento, como te lo comentaba ahorita. Veo a una clase política muy diferente al promedio de las demás personas, y lo podemos ver ahorita que comentaban el 3 de 3, si revisamos algunos que lo he hecho por curiosidad, y te das cuenta que la mayoría son millonarios o personas de familias de abolengo que poco saben las dificultades que un estudiante, que algún empleado atraviesa para ir a su trabajo, para ir a trasladarse a su casa, y yo creo que esa diferencia tan grande que hay de los que están gobernando a los gobernados es lo que hace que no haya ese entendimiento ni políticas públicas a favor de la gente. Cuando ves a los diputados, a los senadores, a la gobernadora, al alcalde, a los gobernadores, ¿te sientes identificado tú con lo que dicen ellos? No. Nada, en absoluto. No. Como te digo, salvo en algunas excepciones, pero en lo general veo lo mismo, sigo viendo lo mismo, sigo escuchando que al palacio se le sigue llamando palacio cuando no hay ningún rey adentro, se le sigue dando a las mismas beneficios, siguen teniendo esa misma esfera de muchísimos asistentes, adulando al candidato, al funcionario. Y pareciera como que está volteado las personas que deberían de estar sirviendo a la sociedad. Al contrario, son los que dicen cómo se hacen y cómo se van a hacer las cosas. No, en resumen, no veo, no me siento para nada identificado en lo general. En lo general, sí. Exactamente. ¿Tú, David? No, yo también igual. Yo creo que hoy en día hay muchas trabas para que un universitario recién egresado pueda tener un trabajo formal, y es algo que es de casi la mayoría de la sociedad. Y yo puedo poner mi ejemplo. Yo salí de la carrera pensando en hacer políticas públicas, en ver los problemas que había a nivel de salud y educación. Y yo dije, las enfermedades crónicas son las principales causas de muerte, es la epidemiología que está matando a México, entonces por ahí se debe de ir. Entonces hice un programa, hice la ley, hice el programa de cáncer, pero me di cuenta que
a la clase política no le interesa eso, a la clase política le interesa sus intereses propios y después los de la gente. Incluso lo que son nutriólogos se están reduciendo en el estado, los están quitando, algo que es necesario. Ahorita creo que quedan 2 nutriólogos en lo que es el estado, en las jurisdicciones, y es algo que yo pues no comparto, yo no veo cuando lo que mencionaban ahorita, los empleos, ¿dónde están? A lo mejor hay muchos empleos, hay un crecimiento en eso, pero aquí es donde entra la cantidad y calidad. A lo mejor hay muchos, pero no hay de calidad y no son formales, por así decirlo. Y pues también no veo ese acercamiento, o sea, la mayoría de los que están en la clase política, ¿cómo van a entender las condiciones de la sociedad en general si nunca fueron a una escuela pública, si no han tenido un acercamiento real con la sociedad? Entonces eso es lo que se tiene que cambiar, que ellos vean realmente cómo vive alguien en una sociedad como Sonora, como Hermosillo, en los alrededores, y que se identifiquen, porque si no es así, nunca van a entender lo que deben de hacer para beneficiar al ciudadano. Esa es una opinión muy general, senador, ¿eh? Sí, bueno, ahorita comentabas en el tema de los millennials, ¿sí? A veces también falta acercarse. Déjame platicarte una experiencia. Alguna vez me pidieron cita 2 personajes, 2 jóvenes, que decían que era el presidente y el secretario de la Asociación Mexicana de Emprendedores Jóvenes. Con gusto lo recibí, platicamos y me plantearon, oye, ¿por qué en este país no se puede crear una sociedad mercantil, una empresa, en un día con 0 costo? Y la verdad que yo lo que veía era medio complicadísimo y fui con las autoridades, la Secretaría de Economía, y me dijo, no, espérate, trae cosas razonables. Oye, pero vamos intentando. Total, para no darte el cuento largo, logramos y la solución fue crear un nuevo tipo de sociedad. Así como hay sociedad anónima, comandita, cooperativa, hay 6 tipos de sociedad, ahora son 7. La sociedad por acciones simplificadas, SAS. Así como SA, aquí es SAS. Y SAS quiere decir de rapidez. Y ahora ya en este país está funcionando desde abril de este año, está funcionando y ya van una cantidad grande, cada día creciendo, cada 54 minutos se está construyendo una SAS. ¿Por qué los pequeños emprendedores, los jóvenes empresarios, o emprendían solos, o si lo hacían en sociedad, lo hacían sin formalizar? Porque había que pagar notario y había que pagar esto y que un experto que me haga esto. Ahorita te sientes en la computadora, te identificas con tu firma electrónica del SAT y vas construyendo. En promedio tardan 1 hora 7 minutos en constituir una sociedad. Imprime la propia computadora, te imprime el acta constitutiva, la escritura de la sociedad, te imprime el poder del administrador único, te imprime la boleta en donde está el registro ante el Registro Público del Comercio. Ya puedes actuar, ya puedes ir al banco a pedir que te hagan una cuenta de cheques, pero además está conectada con el SAT y te saca el Registro Federal de Contribuyentes y la fiel de la persona moral. Y todavía más, ya hay 3 municipios, los 3 de Veracruz, por cierto, que están conectados y te dice, yo te doy la licencia. Si es un negocio de bajo riesgo, yo te doy la licencia bajo condicionada que en 30 días me traigas la documentación. No al revés, te creo. Y eso ya está sucediendo. Es tan dinámico esto que te digo ahorita, en este momento, cada 54 minutos se está constituyendo en promedio una SAS en el país. Y eso es de escuchar a los millennials. ¿Por qué tenemos que quedarnos en los cartabones? Y luego ellos también se dedican al negocio de informática, 2 de ellos, y me dijeron, oye, nosotros llevamos 3 esfuerzos de sociedad y las sociedades muertas, pues ahí están, no podemos enterrar el cadáver. Pues ya se aprobó un método simplificado para poder cerrar empresas. De la gente que nos oye, a lo mejor algún día participó en una sociedad y no la han podido cerrar y corre el riesgo que un día la vendan y la usen para estos que ganan los contratos y que están con un domicilio en una casa que no existe, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, hay manera de simplificar las cosas. Parte de mi trabajo siempre ha sido, ¿por qué no te pones en el lugar de la gente? Hay una iniciativa que yo espero que terminemos aprobando de mejora regulatoria, que establece algunas condiciones en materia de trámites. Que exista un catálogo nacional, que eso ya está en la Constitución, de trámites. Nada que el municipio de Monterrey dice que para obras menores me tienes que pedir un permiso. Y entonces tú estás el domingo pintando la fachada de tu casa y te cae un inspector y te multa. ¿Dónde está el permiso? Pues ¿cuál permiso? Yo toda la vida he pintado la casa y no pido permiso. Que haya un catálogo de trámites. Que no te pida ningún documento que obra en poder de la autoridad.
Tú vas a un concurso y te dicen acta constitutiva, pues sácala tú del registro público del comercio, te la pueden mandar electrónica, o te vas a inscribir a la universidad y te piden el acta de nacimiento. Aquí en Sonora desde hace como 7 años ya no sucede eso. La universidad tiene acceso a la base del registro civil. Segundo, que tiene que tener un plazo finito para resolverte. Y que si se vence el plazo es afirmativa ficta. Nada que la autoridad dice, lo siento, se venció el plazo, vuelve a empezar. No, si no, en el plazo no resolviste, ya lo hicimos en la ley de Profeco, esta afirmativa ficta, que hicimos un cambio radical en la ley de Procuraduría de Defensa del Consumidor. Aquí también debe de establecerse en todo trámite que haga el gobierno. Ocupo 3 meses para resolver este trámite. Pues ok, si a los 3 meses un día no lo he resuelto, ya es a favor. ¿Sí? Okay. Y finalmente, que no haya requisitos abiertos. ¿Sí? ¿Qué necesito para una licencia de construcción? Pues tráeme los planos, tráeme el título de propiedad, y lo que la autoridad requiera. Es decir, lo del moche. No puede haber requisitos abiertos, lo que se te ocurra. Tienen que estar todos establecidos. Entonces, sí hay manera de escuchar a la gente y sí hay manera de plasmarlo en leyes, y ahorita ya están en varias leyes en registro de marcas. Está exactamente lo que la gente quería, en la constitución de SAS, que te digo que es verdaderamente exitoso, que además puede ser de una sola persona. Ahorita el herrero se puede convertir en SAS, porque además logramos un régimen fiscal especial para ellos. Pagan por flujo y un máximo de 30%, como persona física pagan 35%. En fin, o sea, sí hay formas, y yo te podría platicar varios ejemplos, de resolver la vida de la gente. No son los temas snob, no son los temas que hacen mucho escándalo, pero son los temas que realmente a la gente le importan. Sí, yo creo que en ocasiones a veces falta bajar la información, porque, por ejemplo, eso del SAS, o sea, ¿no lo habías escuchado tú, por ejemplo? No. Tú, David, eso yo creo que es lo que está faltando. Parte de lo que he estado haciendo ahorita es reunirme con universitarios y decirles, qué bueno que algunos de ustedes quieren emprender. Si pueden, háganlo en sociedad, porque es mejor que solos, porque conjuntas capacidades y compartes riesgos y aportas más capital, o sea, juntan más lana. Pero no lo hacen porque luego le tienen miedo. Oye, si nos va mal, pues bueno, ni modo, ¿no? Pero si te va bien, pues a lo mejor uno sale gandalla, ¿no? Entonces tiene que tener seguridad jurídica. Y bueno, esto es un exitazo a nivel nacional, es un exitazo. Y es una iniciativa que salió de un planteamiento que me hicieron 2 muchachos, lo hicimos iniciativa, la presentamos, la correteamos y luego la correteamos en la Cámara de Diputados, que no querían que fuera unipersonal. Como decían, ¿cómo vas a hacer una sociedad de una sola persona? Bueno, en todo el mundo existe. Porque la ventaja es que lo que yo aporto a la sociedad es lo que pongo en riesgo. Y si cometo un error, si me demanda un empleado, lo que sea, pues no me van a embargar mi casa. Que ese es mi patrimonio familiar, no es parte del patrimonio de la sociedad. Sí, ahí yo creo que sí faltaría lo que comentamos, ¿no? Que baje la información para que los jóvenes se enteren, ¿no? Claro. Y es un tema absolutamente millennials, ¿eh? Sí. Originalmente para millennials. Por ejemplo, ahorita que hablas de bajar la información, hay un portal en internet que su traducción al español es Ellos Trabajan Para Ti, muy famoso en Reino Unido. Sí. Y, por ejemplo, ahí puedes conocer y comunicarte directamente con los legisladores y ver, por ejemplo, el razonamiento del voto, por qué votaron a favor, por qué votaron en contra. Y yo creo que una herramienta parecida aquí funcionaría mucho para bajar toda esa información. No hay que ir a Reino Unido. Yo presido la Comisión de Comercio y todo dictamen que se ha votado lo ponemos a arearse, a recibir opiniones por internet. Después de muchos ir y venir, siempre hay conflicto entre partes, ¿no? Y después de mucho ir y venir, lo ponemos en internet 15 días. ¿Sí? Hicimos un cambio radical de la ley de Profeco. Profeco decía, oye, yo para tener fuerza necesito cobrar las multas, porque ninguna multa se cobra. Entonces, ¿de qué me sirve a mí sancionar a un proveedor? Se burla de mí. Y los proveedores decían, van a usarlo para corrupción. Ok, encontramos una salida. Bueno, que se cobren electrónicamente. O sea, tú transfieres dinero a la cuenta y no hay manera que te presionen por el pago de la multa. O sea, pero ya hay, y recibimos las opiniones y les damos caso y le contestamos a cada uno de los que nos mandan una opinión y a veces personalmente me pongo a contestarles por qué no puede ser lo que tú propones o por qué sí, y te agradezco mucho que nos lo haya planteado porque no se nos había ocurrido. Y así es como se hace mejor el trabajo. No hay que irse al Reino Unido, o sea, sí hay varios ejemplos en el país. También a veces pésima percepción que tenemos de toda la clase política nos hace también no ver lo poquito bueno que existe.
Sí, lo que pasa a veces es que tenemos portales complicadísimos de entrar o de conseguir la información, o leyes con muchísimas palabras rebuscadas que hacen difícil para la ciudadanía digerir toda esa información. Mi planteamiento es una plataforma con información sencilla, que yo si quiero ver el trabajo de Héctor Larios, le dé clic en una pestaña y me aparezca de manera fácil, y no nada más 15 días. Si yo quiero consultarle en un mes, 2 meses, que se mantenga esa información. Esa es la diferencia del portal que yo le menciono. Ok. Sí. Muy bien, ya estamos en la recta final de Encuentro de Ideas y yo le quisiera preguntar, y si me lo permite el senador obviamente, si hay alguna pregunta que no le han hecho obviamente, o alguna inquietud al senador Héctor Larios, alguna aportación final, Noé, David, si la quieren hacer directamente adelante. No, No, pues de entrada, pues mucho gusto, un placer platicar Muchas gracias, con ustedes. Y pues me gustaría escuchar más de ustedes en el futuro, o por supuesto positivamente, y conocer un poco más de su trabajo que está realizando. Muy bien, perfecto, muy bien. David. sí, igual yo creo que la reflexión que hay ahorita es un tema muy ambiguo y muy interesante que lo estemos tratando aquí. Hay mucha tela donde cortar, Sí. pero en general, o sea, ahorita yo ya no tengo más que preguntar, nada más agradecerles aquí el espacio. Y igual, si luego podemos volver a coincidir, pues sería algo muy bueno. Perfecto, muy bien. Sí, Pues de igual manera me gustaría agregar que si bien es cierto tenemos un panorama no muy positivo, lo que necesitamos ahorita es participar. Ya vimos lo que pasa cuando no participamos y cuando le dejamos las cosas a alguien más. Aunque no nos guste cómo están las cosas, al contrario, necesitamos involucrarnos para tratar de cambiar lo que no nos está gustando de la política y en todas las áreas. Perfecto. Senador, pues están las palabras, las voces de 2 millennials, pero también 2 ciudadanos de Hermosillo que también están inquietos con muchísimas temáticas, obviamente, y me imagino que ya tomó nota de cada una de ellas, ¿no? Tomo nota y creo que este último comentario, que también lo hacía de alguna manera David, la participación es indispensable. O sea, cada vez que viene un proceso dicen no participes, castiga a los políticos y no votes, no te castigas tú solo. O sea, analiza, toma tu decisión con los criterios que tú tienes, pero vota. Porque de otra manera pues lo que haces es abstenerte de participar en las decisiones y luego, como dicen, si no votas no te quejes. Exactamente, bueno, pues ahí está parte de lo que tenemos esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Yo le quiero agradecer, senador, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Muchas gracias, Gracias, senador David. Héctor Larios. Noé, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. David, también igual, muchas gracias. Es parte de la dinámica que tenemos aquí, escuchar voces de la sociedad de Hermosillo en diferentes temáticas. Hemos hablado de todo aquí en Encuentro de Ideas y hoy quisimos hablar precisamente, y gracias a la presencia del senador Héctor Larios que estuvo con nosotros en Encuentro de Ideas, la labor allá en el Senado y también igual como andamos aquí en Hermosillo a percepción de los mismos muchachos que estuvieron esta noche aquí en Encuentro de Ideas. Gracias por vernos. Recuerde que la repetición el fin de semana, el próximo sábado a la 1 de la tarde, tendremos también la repetición a través de las redes sociales. Le vamos a colocar el link para que la vea usted en on demand, como decimos nosotros, en YouTube, a cualquier hora del día, cuando usted guste, también a través de la plataforma de Televisa Sonora. Tenga una excelente noche, cuídese mucho. El próximo jueves, ya lo sabe, otra emisión más de Encuentro de Ideas.